se encuentra compuesta de la palabra número y además de logos, que es tratado o estudio, es decir, nos referimos al tratado o estudio de los números. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos, por ejemplo, las características de cada número. Vamos a mencionarlas para tener un concepto generalizado de lo que nos implica o nos representa un número. Por ejemplo, el número 1 se menciona que es la generación. Vamos a irlo anotando para que quede claro. La generación es precisamente la divinidad, es precisamente lo masculino, es todo lo que genera como punto primordial dentro de la geometría, que es una de las ramas que la numerología abarca. Está representada por el punto, es decir, ese punto a donde parte el universo para formar todo lo creado. De hecho, en geometría es un concepto de generación. Cualquier figura que yo quiera interpretar, cualquier cuerpo, voy a partir de un punto. Vamos con el número 2 para ir generalizando esto. El número 2 es el complemento, vamos a ponerle aquí, es el complemento de la unidad, por lo tanto representa la dualidad y además nos está mencionando también, en este caso, lo femenino, y en un momento dado es la contraposición del número 1, es decir, es el complemento. Si esto es masculino es femenino, si esto es caliente, entonces el 2 será frío. Así es que vamos a irlo interpretando. Desde luego el concepto de dualidad que tenemos en el universo siempre ha estado caracterizado en todas las actividades que realizamos. Siempre estamos manejándonos, por ejemplo, y lo mencionamos en la filosofía china, siempre estamos entre el yin y el yang, es decir, siempre estamos entre el bien y el mal. Se menciona que todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Así es que está la dualidad representada por el número 2 o el binario. Hoy en día lo aprovechamos o se utiliza en lo que es toda la gama de computación, en el cual utilizamos solamente dos características, que es el 0 y 1, es decir, hablamos del sistema binario. Obviamente en la numerología el 0 no está contemplado porque es un número moderno, se puede decir que tiene aproximadamente unos 2000 años, así es que no es tan viejo como los demás números, por lo tanto no tiene valor. Vamos con el número 3, el número 3 prácticamente viene siendo el producto, y esto es importante, esto es el producto de dos antagónicos, es decir, al unir lo masculino con lo femenino generamos un producto que está representado por el número 3. Además también se menciona que es representativo de la inteligencia y por otra parte, si nosotros nos vemos desde el punto de vista geométrico, es la generación del triángulo, que es la primer figura o la figura generatriz de todas las que conocemos. Cualquier figura, por muy variada que sea, puede descomponerse en triángulos. Además, esto propicia el número 3 a una especialidad de las matemáticas muy sui generis, que es la trigonometría, es decir, tres gonos, lados, metros medibles, 3 lados medibles, la especialización de las matemáticas para el estudio del triángulo. Bueno, vamos con el número 4, que prácticamente nos representa todo lo real o todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque está formado por los 4 elementos básicos de la naturaleza, a los cuales nos referimos como el aire, la tierra, el fuego y el agua. Entonces prácticamente estos 4 elementos, cuando se logran coordinar, crean todo lo que vemos. Se le dice que es también el doble binario porque se repite 2 veces el 4. Así es que, pues esto es ya prácticamente la dimensión en la que nos desarrollamos, puesto que hablamos que la primera dimensión es obviamente el punto, la segunda dimensión es la línea, la tercera dimensión ya tenemos largo y ancho, y la cuarta dimensión ya tenemos largo, ancho, profundidad y además el tiempo, es decir, la cuarta dimensión tan nombrada en nuestros días. Rápidamente pasamos a lo que es la interpretación del número 5. ¿Qué sucede con el número 5? Bueno, pues es la unión del ternario con el binario. Si unimos el primer número par, que es el 2, con el primer número impar, que es el 3, ya que el 1 se considera la unidad, está fuera de, entonces nos forma el quinario o prácticamente la estrella de 5 puntas, que significa la vida o que representa prácticamente al hombre. Si observamos esta estrella de 5 picos, así como la dibujé, es un hombre parado. Aquí están sus extremidades, su cabeza, sus extremidades superiores y sus extremidades inferiores.
Prácticamente el número 5 es muy especial porque este símbolo de la estrella de 5 picos forma parte de un simbolismo más profundo esotérico, que es el tetragramatón o pentagrama, muy especializado por algunos símbolos que platicaremos más adelante. Rápidamente mencionamos el número 6. ¿Qué sucede con el número 6? Bueno, el número 6 es el equilibrio entre los antagónicos. Así es que prácticamente esto nos está llevando a la compensación de sentimientos, a la compensación de la naturaleza, y algo importante aquí en este 6 es que se menciona esotéricamente que significa que es un 0 con una pequeña cauda, lo cual implica que lo material está sobre lo espiritual. Si repetimos 3 veces el número 6, que es la generación del 6 o de lo material sobre lo espiritual, pues es el número de la famosa bestia que se menciona en la Biblia. Así es que el número 6 es muy especial. Desde luego, no todos los números tienen su interpretación positiva y tampoco negativa, están plenamente compensados. En el estudio que estamos realizando, en el análisis de numerología, la aplicación importante que damos es precisamente la interpretación de la personalidad de nosotros, con el afán de conocernos. Vamos a terminar estos conceptos de los números para pasar inmediatamente a una aplicación práctica que nosotros hemos analizado dentro de la personalidad. Nos corresponde analizar el número 7. El número 7 es el de los iniciados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 7 días de la semana, tenemos 7 días de la creación, tenemos 7 chakras principales distribuidos en nuestro cuerpo, tenemos 7 orificios en el cráneo humano, tenemos los 7 planos dimensionales que se mencionan mucho en metafísica y muchas otras cosas más importantes sobre el número 7. Además, prácticamente se dice también que representa lo íntegro, es integridad. Así es que, pues el número 7, repito, es muy especial. Vamos a ver su aplicación más adelante. El número 8 significa la justicia, es decir, ¿por qué la justicia? En matemáticas sabemos que este símbolo, si lo inclinamos o lo acostamos, nos da este otro, que es el símbolo del infinito. El símbolo del infinito como concepto, no como un número. ¿Qué significa esto? Bueno, que no hay principio ni fin, simplemente el principio es parte del fin y el fin es parte del principio. Esto nos representa el 8, por lo tanto también nos representa equilibrio. El número 8 es muy especial en todas las civilizaciones, inclusive si observamos aquí en nuestra religión cristiana, al menos quien profesa esta religión, puede darse cuenta, la pila bautismal es de 8 lados, que las cúpulas de las iglesias tienen 8 lados. El dios Vishnu de la India también tiene 8 brazos que contemplan 8 aspectos diferentes. En el Feng Shui es muy importante utilizar la bagua con 8 lados, y vaya, tiene una infinidad de aplicaciones debido a que compensa las energías a nivel natural. Bueno, pues el número 9 es contraposición prácticamente del 6. Se dice que prácticamente en el número 9 lo espiritual está prácticamente sobre lo material. ¿Qué significa esto? Bueno, que prácticamente ha habido una evolución, es un número de la evolución. Prácticamente nosotros, si analizamos, está el mismo círculo y la cauda ahora se encuentra abajo, lo cual significa que lo espiritual está sobre lo material. Prácticamente estos conceptos son muy antiguos. Fue Pitágoras a quien se le considera el padre de la numerología. Bueno, no continuamos con el 10 porque si observamos, el 10 puede convertirse en 1. En la numerología se trata de resumir todos los números a un solo dígito, de tal manera que si tengo el 45, pues se puede reducir, 5 y 4 nos dan 9. Cada interpretación de la numerología se hace con relación a los valores de letras. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros, prácticamente, debido a la generación de nuestro idioma, que es de origen latino, nosotros tenemos prácticamente lo que es la aplicación de la numerología latina. ¿Por qué? Bueno, porque hay numerología hebrea, hay numerología griega y hay numerología latina. Nosotros obviamente manejamos esta, que es la que se adapta a nuestro idioma. No hablamos hebreo, no hablamos griego, simplemente lo representamos
como constantes en física. Por lo tanto, a quien vamos a tomar es precisamente la numerología latina. ¿Cómo es esta? Bueno, trata de dar valores específicos a determinadas letras. Así como los números tienen sus características, las letras se deben identificar con determinados valores comprendidos entre el 1 y el 9. Esta tabla prácticamente la podemos hacer de manera comprensible y rápido de la siguiente manera. Nosotros ponemos los 9 dígitos que trabajamos en numerología. Repito, el 0 no está contemplado. Y de ahí vamos distribuyendo las letras del alfabeto que utilizamos nosotros. En este caso, comenzamos por el clásico abecedario D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, aquí nos faltó la B, W, X, Y y Z. Bueno, a partir de esta clasificación de las letras, cada una que ustedes me puedan mencionar tiene un valor correspondiente. De tal manera que, por ejemplo, si yo analizo el nombre de José, vamos a ver qué sucede con este nombre. Bueno, si yo quisiera dar su valor numerológico, encontraría yo que la letra J corresponde al número 1, la letra O al número 7, la S al número 12 y la E al número 5. Al disminuir o al tratar de simplificar este número 1725 a un dígito, encontraría yo que son 15 y el 15 obviamente se reduce a 6. ¿Qué me menciona el número 6? Habíamos dicho que el 6 es equilibrio y que además está trabajando o debe trabajar lo material sobre lo espiritual. Fíjense qué curioso, este nombre para todos nosotros es muy conocido, el nombre de José. Sabemos en la historia religiosa lo que representa este nombre. Sin embargo, si observamos las características del número 6, están adecuadas perfectamente a las características de este nombre, al menos en el personaje bíblico que manejamos. Bien, ahora, ¿qué aspectos podemos contemplar con estos valores? Bueno, los aspectos que manejamos en numerología es prácticamente para la interpretación de la personalidad, es decir, esto es motivacional porque existe un estudio científico, en este caso de numerología, que puede darle a usted un acercamiento de la descripción de su personalidad, es decir, las características primordiales que usted tiene en su forma de ser. A veces mencionamos, bueno, resulta que yo no sé cómo voy a reaccionar en determinada situación, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué pienso así. Bueno, prácticamente la numerología nos da un estudio muy acertado con relación a este tipo de características. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. Hay quien menciona por ahí y dice lo siguiente: seleccionar un nombre es seleccionar un destino. Claro, quiere decir que si a mí me ponen José, me están atribuyendo estas características que ya analizamos. Así es que por eso en las escuelas iniciáticas, cuando las personas entran, se les cambia de nombre. El caso clásico es el caso del Papa Juan Pablo II. No es su nombre real Juan Pablo II, su nombre es Karol Wojtyła, pero al ser iniciado en el papado, se cambia su nombre para adquirirle o implantarle ciertas características que ya están plenamente estudiadas. Ahora, ¿qué aspectos contemplamos dentro de la numerología? Bueno, tenemos número de la personalidad, en el cual usted se le da una definición o un acercamiento sobre las características generales de su personalidad. ¿Qué se toma en cuenta aquí? Bueno, se toma el valor de todo el nombre completo con todo y apellidos. Así es que si yo me llamo José Eduardo II Blázquez, voy a tomar en cuenta 4 nombres específicos, les asigno su valor correspondiente y comienzo a trabajar en la simplificación a un solo dígito de estos valores. Esto sería lo que es el número de la personalidad. Otro número importante, fíjense ustedes, es el número hereditario. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es el capital que nos han heredado, técnicamente hablando, por apellidarnos como nos apellidamos. Entonces, si toda mi familia se apellida menos mis hermanos Segundo Blázquez, quiere decir que corresponden a una característica específica que heredaron de ese apellido, tanto de mi padre como de mi madre. Así es que el número hereditario en numerología se calcula simplificando los valores de los apellidos. Bueno, otro número importante es el número activo. ¿Cuál es el número activo? Bueno, pues es aquel que voy a estudiar a partir de mi nombre de pila. Este número es importante
porque estamos tomando en cuenta unas características que nos han implantado por medio del nombre que nos seleccionaron. Fíjense que antes el sistema clásico era nombrarnos o instaurarnos el nombre del día en que nacíamos, del día del abuelo, del día del papá, del día del tío, del nombre del tío. Hoy en día, si aplicamos numerología, podremos escoger un nombre con las características que deseamos que sean importantes, digamos en este caso en nuestro hijo, nuestras hijas. ¿Cómo es esto? Resulta que para poder seleccionar un nombre necesitamos ver los aspectos generales, desde cómo se conoció la pareja, en qué características. Este número es importante porque estamos tomando en cuenta unas características que nos han implantado por medio del nombre que nos seleccionaron. Fíjense que antes el sistema clásico era nombrarnos o instaurarnos el nombre del día en que nacíamos, del día del abuelo, del día del papá, del día del tío, del nombre del tío. Hoy en día, si aplicamos numerología, podremos escoger un nombre con las características que deseamos que sean importantes, digamos en este caso en nuestro hijo, nuestras hijas. ¿Cómo es esto? Resulta que para poder seleccionar un nombre necesitamos ver los aspectos generales, desde cómo se conoció la pareja, en qué características ella se embarazó, cómo fue su embarazo, qué problemas hubo, cómo fue el parto, si fue normal, qué complicaciones, y prácticamente las primeras actitudes del bebé se toman en cuenta, de tal manera que si yo veo que el bebé es impulsivo, y miren que en psicología puede clasificarse perfectamente este tipo de conducta, si el bebé es impulsivo, entonces necesito ponerle un nombre que compense esta hiperactividad, por ejemplo. Así es que el número activo es importante, y hoy día la gente viene, al menos asiste con nosotros aquí en Puebla, porque podemos decir con mucho orgullo que estos estudios numerológicos somos los únicos que los realizamos. Asisten personas para seleccionar el nombre de sus hijos, en el cual nosotros hacemos un estudio profundo combinado con otras actividades y sacamos prácticamente el nombre que le correspondería como característica equilibradora al bebé. Bueno, otro número que podemos calcular a través de la numerología que estamos manejando es el número equilibrador. ¿Qué nos indica este número equilibrador? Bueno, prácticamente es unas características que tenemos que realizar para equilibrar lo que en esoteria se llama karma o dharma, ¿sí? Prácticamente el número equilibrador está relacionado con los arcanos del tarot. Qué curioso, y resulta que el tarot es otra aplicación de la numerología. Quien maneja el tarot, los 22 arcanos mayores, están mencionados con las características primordiales que dimos inicialmente de los números. Así es que el número equilibrador voy a tomarlo muy en cuenta para ver el tipo de karma o el tipo de actividad que debo desempeñar para equilibrar o para manejar mi energía de tal forma que no me perjudique. A veces no sé si soy altruista, si soy filántropo, si soy misántropo, no lo sabemos. Necesitamos un estudio que sea científico, que sea acertado y que además me dé las pautas a seguir. Es decir, que no solamente me diga, tú eres egoísta, no, sino que aparte de que me diga, sí, soy egoísta, ¿qué actividad necesito desempeñar? A lo mejor me toca el arcano número 10, que es la rueda de la fortuna, es decir, necesito compensar mis altas y bajas. A lo mejor me toca el arcano número 13, que es la muerte. La muerte en esoterismo significa un cambio radical, no precisamente que yo vaya a morir, sino que necesito hacer un cambio radical, morir como una persona a lo mejor necia y nacer como una persona comprensible. Así es que este número es muy importante. Prácticamente es el número que va a tener las características de cambio dentro de la gente. ¿Cómo va a cambiar y en qué cantidad lo debe de hacer? Otro número específico es el número del destino. Esto es importante porque nos está dando la pauta de cómo realmente estamos manejando nuestra vida. Es decir, a veces dice, bueno, determinada persona fue artista o fue carpintero o fue científico, porque ese fue su destino. Cuidado con esas afirmaciones porque prácticamente se sabe en esoterismo que uno es el arquitecto de su propio destino y que si algo nos dotó la naturaleza o el mismo Dios es el libre albedrío. Así es que no debemos tomar en cuenta que yo soy como soy o que tengo lo que tengo porque mi destino fue así. Entonces, a través de la numerología estamos especificando o estudiando esta parte que es importante para todos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Qué misión desempeño? ¿Qué debo hacer prácticamente para evolucionar o para estar acorde con las leyes naturales
o las leyes cósmicas. Bueno, pues ese es otro de los aspectos que manejamos. Aparte tenemos también el cálculo del número íntimo. El número íntimo, como lo menciona, entra dentro de nuestra intimidad, es decir, los deseos íntimos que nosotros tenemos. A veces ni nosotros mismos conocemos lo que deseamos. Por eso trastabillamos en muchas decisiones, por eso se tergiversa mucha información, porque no conozco mi deseo íntimo, es decir, no he tenido contacto con mi ser interno para saber exactamente lo que deseo. A lo mejor yo deseo ser altruista, pero por fuera pues soy exactamente lo contrario. Entonces este número me está guiando, al menos en esta razón sentimental que es la intimidad. Tenemos estos aspectos. Otros aspectos importantes dentro del análisis de un número es que, por ejemplo, vamos a decir en Josefina López Pérez, a lo mejor hay números que son ausentes, es decir, dentro de las letras de su nombre quizás no aparezca nunca el 5. Así es que estamos mencionando que hay números ausentes, hay números que dominan porque permanecen o prevalecen más en un nombre, y hay números que son intermedios, es decir, que pueden ser dominantes. Entonces este análisis también nos conlleva a saber qué características necesito evaluar para poder superarme, qué cualidades primordiales o naturales tengo que las debo aprovechar, qué características de carácter o de intelecto puedo tener que debo suprimir para compensar mi forma de ser. A veces somos demasiado hiperactivos, a veces somos demasiado posesivos. Esto es lo que nos va a decir prácticamente un estudio numerológico. Nosotros aproximadamente realizamos aproximadamente 20 estudios por semana, lo cual, de acuerdo a las estadísticas, nos da un elevado porcentaje de efectividad. Esto es una técnica que aplicamos aquí, es una técnica que tiene bases filosóficas, que tiene bases científicas y que es una técnica milenaria. Hoy en día todas estas ramas del saber son aceptadas en Occidente, mientras que antes pues solamente se manejaban al otro lado del mundo. Hoy en día sabemos que son aceptadas. ¿Qué aplicación podemos dar a la numerología? En muchas áreas. Por ejemplo, si usted es catedrático, si usted tiene que lidiar con alumnos, por ejemplo, de nivel bachiller, a donde a veces todavía no tienen decisión de su nivel evolutivo, de su nivel de vocación, podemos aplicar numerología para saber sus características. ¿Por qué se irritan fácilmente? ¿Por qué son tan sentimentales? ¿Por qué no les agrada estudiar las matemáticas? ¿Por qué tienen facilidad para la sociología? Etcétera, etcétera. Otra aplicación que es importante y lo hemos notado es en el manejo de personal. Si usted tiene una empresa, si usted maneja personal, puede conocer a sus trabajadores o a sus agremiados a través del simple análisis de su nombre. Está tomado también en el número equilibrador, está tomado su fecha de nacimiento. Es decir, esto es muy importante porque aparte de las características del nombre, se nos dio unas características específicas y especiales por la fecha en que nacimos. Esto debe tomarse en cuenta, además de que, claro, obviamente, si hacemos un estudio integral, vamos a conocer mucho de nosotros mismos. Otra de las aplicaciones es precisamente en las características a nivel sociología y a nivel psicología. Es decir, por qué se esconden determinados padecimientos, por qué se esconden determinados traumas en las personas. ¿Es acaso la implantación del nombre que se nos dio o los apellidos que llevamos o la fecha en que nacimos? Definitivamente sí. Esto podemos verlo a través de muchas actividades, de muchas técnicas, por ejemplo la astrología, y podemos ver que compaginan exactamente bien. Prácticamente esto es a grosso modo lo que es un estudio numerológico. Aquí tenemos este que se entrega el día de hoy, en el cual ya está plenamente desarrollado. Tenemos aspectos generales desde su fecha de nacimiento, su nombre y un análisis completo, lo cual nos da un total de 5 o 6 hojas dentro del análisis que hacemos. Nosotros prácticamente, para obtener la creatividad de esto y los términos reales, tuvimos que manejarlo, hacer estudios prácticamente estadísticos, los cuales nos han dado excelentes resultados. Muchas formas de tomar la numerología, muchos aspectos en que se puede aplicar, los hemos realizado, y entonces lo que estamos haciendo es precisamente analizar estos aspectos. Por ahí surgen otros aspectos importantes también, pero particulares. Por ejemplo, el año personal. El año personal se compone de un ciclo de 9 años diferentes para cada persona. Por ejemplo, puede ser que mi año personal 1998 corresponda al 7, o puede ser que a usted le corresponda el 1.
Cada ciclo de esto va a tener unas características especiales. En el análisis numerológico del año personal me puede decir si estoy apto para realizar negocios en este año, si estoy apto para concluir mi carrera, si estoy apto para mi examen profesional y otras actividades. Así es que esto es una guía más que le puede decir a nivel científico cómo puede usted desenvolverse de acuerdo a sus características, todo con el afán de conocernos a nosotros mismos. Bueno, vamos a analizar de manera rápida y sencilla el ejemplo que tenemos en el pizarrón del señor Rodrigo López Ávila. Vamos a iniciar por dar los valores correspondientes a cada letra como habíamos quedado. Iniciamos con que la R es 1, la O es 7, la D es 4, la R es 1, la I es 9, la G tiene un valor de 7, la O también tiene un valor de 7, L le corresponde el 3, la O es el 7, la P es el 8, la E es el 5, la Z es el 9, A1, B tenemos 5, tenemos 9 en la I, en la L tenemos 3 y en la A tenemos 1. Tenemos asignado ya los valores numerológicos a cada letra que constituye al nombre completo de la persona. Vamos a irlo sintetizando a un solo dígito, es decir, tendremos que sumar cada uno de los valores que corresponden a este nombre. Antes vamos a analizar en qué proporción aparece cada uno de estos dígitos. Vamos a anotarlos aquí para ir catalogando el número de apariciones que hacen en este ejemplo ilustrativo. Por ejemplo, el número 1, ¿cuántas veces aparece? Lo tenemos 1, 2, 3, lo tenemos 4 veces. Al número 2, si observamos, no lo tenemos ninguna vez, es decir, 0 veces de aparición. El número 3, si analizamos el ejemplo, lo encontramos solamente 2 veces, aquí lo anotamos. El número 4 aparece una sola vez, aquí está. El 5 corresponde su aparición al número, tenemos 1, 2 ocasiones. El número 6 lo tenemos como ausente, es decir, no aparece ninguna vez. El número 7 corresponde 1, 2, 3, 4 veces de aparición. El número 8 lo tenemos una sola vez. Y por último, el número 9 nos aparece en este ejemplo 3 veces. Aquí tenemos ya la frecuencia de aparición de cada número dentro de este ejemplo. Ahora, los números ausentes, aquí los tenemos, números ausentes. Estos precisamente marcan aquella cualidad que debo tratar de corregir si es que quiero compensar mi forma de ser. En este caso tengo 2 números ausentes, que es el 2 y es el 6. Ahora, ¿qué sucede después? Vamos a ver los números excesivos. Los números excesivos son, y hay que tener cuidado con esto, el cálculo del número de participantes, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dígitos. Voy a calcular la cuarta parte, es decir, si 17 lo divido entre 4, me toca 4 y me sobra un dígito. Por lo tanto, se dice que los números excesivos son aquellos que aparecen más de una cuarta parte. La cuarta parte de 17 son 4, es decir, con que aparezcan 5 veces, ya se catalogan como números excesivos. Si observamos aquí, ningún número apareció 5 veces, por lo tanto, no existen los números excesivos. Ahora, ¿qué pasa con los números dominantes? Bueno, prácticamente los números dominantes observaremos que son los que fuera de los ausentes. En este caso, este ya está tomado en cuenta, el 6 también. Excesivos no hubo, entonces los dominantes son de los restantes los que dominan en orden de aparición. Salta a la vista que es el 1 y el 7. Aquí tenemos ya unas características específicas de análisis de prácticamente la aparición o las frecuencias con que están inmiscuidos en este nombre. Repito, los números ausentes nos dan características que debemos dominar si es que debemos compensarnos. Los números excesivos es esa cualidad que debo aprovechar, es decir, que es innata a mí y que me puede servir. Y los números dominantes son aquellas cualidades que me debo de preocupar por obtenerlas si es que deseo superación.
En específico, hay características para el 2, para el 6, para el 1 y para el 7, de acuerdo a las tablas correspondientes. Ahorita las vamos a analizar. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a proseguir a disminuir o a sintetizar a un solo dígito cada componente del nombre. En este caso tenemos 8, 12, 13, 22, 29, 36. El 36 se convierte obviamente en 9. Ahora, ¿qué pasa con López? Tenemos 10, 18, 23, 32, que se reduce obviamente a 5. Y tenemos Ávila, que es 6, 15, 18, 19, que se reduce a 10 y obviamente se reduce en total a 1. Ahora los componentes, en este caso entonces son 9, son 5 y son 1. Si yo los reduzco a un dígito, a su vez me daría el número 15, que prácticamente se reduce a 6, es decir, el número de la personalidad de este ejemplo le corresponde el número 6. Aquí está. Otra característica que dentro de la gama que estamos analizando, hasta ahorita llevamos 4, es el número activo. Vamos a ponerlo aquí. El número activo, habíamos mencionado que es el valor del nombre de pila, el nombre que le pusieron cuando lo bautizaron. En este caso es Rodrigo y corresponde al 9, es decir, el número activo es el número 9. Ahora, ¿qué pasa con el número hereditario? Bueno, pues el número hereditario habíamos mencionado que es aquel que tenemos debido a los apellidos o las características de los apellidos que llevamos. En este caso el hereditario es 5 y 1, 6, el 6 hereditario. Ahora, prácticamente tenemos la aplicación de otros aspectos como es el número equilibrador. Aquí nos hizo falta la fecha de nacimiento, también se toma en cuenta. Y también podemos ver la combinación de la personalidad con la fecha de nacimiento para obtener el número equilibrador. El número del destino también puede tomarse en cuenta. Sí. Okay. Bien, vamos también, ya tenemos aquí la fecha de nacimiento de esta persona, vamos a analizarla ahorita. Si ustedes observan, podemos ver que es el día 12 del tercer mes de 1972, lo cual podemos reducirlo prácticamente un dígito también. Tenemos que es 1987, el cual se va a reducir a 7. Entonces este número también nos va a servir para instaurar todo lo que estamos analizando. Por otra parte, también debemos tomar en cuenta los valores de las iniciales del nombre. Tenemos la letra R, se la anotamos por acá, tenemos la letra R, tenemos la letra L y tenemos la letra A. También tenemos el número de iniciales, el valor de los números de iniciales, como otro número que estudiamos. El número de iniciales, en este caso, es la suma de los valores de las iniciales. En este caso sería 3, 4 y 5, correspondiente al número de iniciales. Vamos a ver, de acuerdo a las tablas universales de la numerología latina, lo que nos está implicando cada aspecto de esto, ya que tenemos vaciados los datos que nos van a servir. Vamos a irlos interpretando. Por ejemplo, ¿qué sucede con los números ausentes del 2 y el 6? Resulta que se menciona que dentro de la personalidad, cuando está ausente el número 2, nos dice lo siguiente.